Alvisuri. Bienvenido, Fernando. Gracias, Marcela. Muy gentil por la invitación. Gracias a ti por nuevamente venir y, como dice Marco Antonio, que no lo tenemos ahorita, que ya en breve llega, desaznarnos con esta situación que está ocurriendo. ¿Blindaje a Chávarri o no blindaje? Definitivamente. Definitivamente era una cuestión numérica, una posición aritmética en la conformación de la comisión permanente, que en la actualidad pues todavía goza de una mayoría fujimorista, en compañía pues de la cédula parlamentaria aprista, la que ha permitido que el día de ayer los cargos, las recomendaciones de la comisión, en el sentido de la recomendación para destituir al señor Chávarri, haya sido rechazada, ¿no? Las tres recomendaciones, al igual que el fiscal Aladino Vázquez Torres, y que una situación que efectivamente ha puesto en evidencia que a nivel de la comisión permanente, que es este órgano importante de deliberación, se haya tomado esta decisión que significaba, conforme al reglamento del Congreso, la etapa final para la discusión en el Pleno. Lamentablemente no se ha dado, ¿no? Y han mostrado pues un poco la coyuntura actual de la conformación esta, que esperemos que cambie en la próxima legislatura. Hay que recordar que la conformación de la comisión permanente representa de una manera un tanto igualitaria a la conformación de la participación actual del Congreso. En un momento pensamos, iban 12-12, sí, que el Congreso, dijimos, bueno, de repente ya va a reaccionar, ¿no? Y con el voto dirimente, claro, con el voto del presidente. Exacto. Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Quién fue quien cambió la balanza y cambió de 14 a 10 o 12 a 13? ¿Qué fue lo que De acuerdo a lo que visionamos el día de ayer, lo que rompió el empate fue el voto del congresista Mulder, que en un primer momento, según lo que vimos en la señal abierta, él había votado en abstención y que después reconsideró su voto para desestimar esta recomendación. Ahora, cuando votas en abstención, ¿qué significa ese voto? Abstención, que no tienes argumentos suficientes de ir en contra o a favor de una decisión. Y en segundos puedes cambiar. Así es. En segundos te brotan los argumentos para poder decir, no, sí, definitivamente. No quiero entrar en una disquisición psicológica, ¿de acuerdo? En que en el momento una persona repentinamente puede cambiar de posición con respecto a determinado punto. Sin embargo, cuando estás en ese nivel de votaciones, efectivamente puede haber una reconsideración. Situación que también se permite, por ejemplo, en las votaciones electrónicas en las sesiones del Pleno. Hasta hace algunos años era voto alzada, ¿no? Los que estén en contra y los que estén a favor levanten la mano. Ahora, como hay una contabilidad de tableros electrónicos, hay un repaso que lo tiene que hacer la persona encargada de la sesión de recalificar a efectos de garantizar pues, la verosimilitud del voto de la decisión. O sea, puedes votar en abstención. Se recomendó también archivar la denuncia constitucional contra Chávarri. Contra todo eso se votó. ¿Qué nos espera? A la hora de votar así el Congreso y que después escuchemos a los congresistas que ya están cansados de que digan que estamos blindando a Chávarri, no es verdad. ¿Qué es lo que podemos pensar? Bueno, es que de verdad que no se queda anonadado. Yo puedo entender dos cosas. Acá hay que distinguir dos aspectos de la labor eminentemente parlamentaria. Uno es el tema que tiene que ver con una valoración en la índole política, en donde las subjetividades priman mucho, ¿no? Las posiciones encontradas de las fuerzas políticas en discusión y en debate, y que representa pues un posicionamiento no jurídico. Esta coyuntura política es propia de un parlamento, ¿no? En la cual se da una discusión eminentemente política, eminentemente una discusión sobre determinados aspectos del poder. Y el poder es lo que se discute ahí, que es la capacidad de lograr en otros los resultados deseados.
Ahora, hasta Salaverry comenta que tras el blindaje a Chávarri, Fuerza Popular y sus aliados, en este caso el Partido Aprista, le está dando la espalda al pueblo, a lo que piensa el pueblo, ¿no? O sea, si hasta el presidente del Congreso está diciendo eso, ¿qué es lo que podemos esperar? Lamentablemente, como lo hemos comentado ya de manera reiterada en el programa, el Congreso pues es una de las instituciones que lamentablemente no atiende las demandas populares, ¿no? Y esta frase que está gobernando a espaldas del Congreso, a espaldas del pueblo, totalmente se verifica en la realidad del día de hoy. Era un pedido ciudadano en el cual efectivamente se merituaba y implicaba de que los partidos políticos, más allá de consignas, dejaran en plena libertad de voto de conciencia de sus militantes, ¿no? Recordemos que la Constitución dice que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. ¿Qué significa? Que ellos no reciben consignas, ni órdenes, ni directivas. Lo interesante hubiera sido, como han habido en otras oportunidades, de que la dirigencia diga, perfecto, en temas emblemáticos que pueden involucrar aspectos de corrupción, ¿no? Claro, porque lo están liberando, ¿no? Justamente de delito de organización criminal. En esos casos, lo que considero que se debió hacer es que las cúpulas partidarias han debido dejar a sus miembros el votar en conciencia, ¿de acuerdo? Y no en bloque, a pesar de que habían algunos votos disidentes cuando se discutió al interior de la comisión la responsabilidad de los dos fiscales que participaron ayer motivo de la investigación. En la valoración que deba hacerse ya post o como una suerte de control de daños como consecuencia de la elección del Congreso, creemos que ya es una cuestión eminentemente política y que debería ser definitivamente recordada como una oportunidad perdida, ¿no? Para presentar a la comunidad una clara respuesta contra la lucha contra la corrupción. Daniel Salaverry dice, el voto de la cúpula de Fuerza Popular y sus aliados le da la espalda al pueblo. La lucha contra la corrupción no es solo un discurso, se debe plasmar en hechos concretos. No han cambiado nada, sigue siendo los mismos. Vergonzoso. Hashtag no más blindaje, escribió Daniel Salaverry. Esto es, nos están abriendo ellos mismos, nuestros congresistas, el camino para la cuestión de confianza. Bueno, ya se ha discutido eso. La semana pasada plantearon la necesidad de Pero no se había votado así. No se había votado así. O sea, hasta la semana pasada yo decía, no se puede, tenemos que terminar. Y ahora ya como yo misma, como pueblo, digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué quieren? ¿Quieren realmente? Y ahora todavía están entrevistando a congresistas que dicen, el presidente debe cerrar el Congreso. O sea, los mismos congresistas ya están diciendo eso. ¿Qué está pasando? Claro. Yo puedo entender que en una situación actual puede presentarse lo siguiente, ¿no? Ya, como tú sabes, Marcela, los congresistas de este periodo no van a regresar al próximo, ¿de acuerdo? Si Dios quiere. Hay un síntoma de desgano o de desgaste, ¿no? Que evidentemente va a perjudicar el avance legislativo y en la medida de que los propios congresistas actuales ya no van a participar en el próximo Congreso, entonces ya algunos están siendo, digamos, objeto de un desgano, ¿no? De una anomia, de una suerte de, digamos, indiferencia con respecto a los temas actuales. Esto lo que hace es, bueno, más fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, constante, que si no ha ido el Premier, que si le está haciendo fuchi al Congreso ahora, porque cuando fue, ¿para qué fue también el presidente? ¿O para qué fue? O sea, no se contenta nadie, ¿no? Esta situación de fricción entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿qué es lo que está, qué más puede conllevar? Es peligroso porque es la primera vez en la historia republicana del Perú que el Ejecutivo cuenta con tan poca participación en el Congreso. Un Ejecutivo que tiene en la presencia de la presidencia del señor Vizcarra un mandato asumido por un cargo como consecuencia de la institución del señor Kuczynski, en un partido debilitado
en un partido que ha sido fuertemente friccionado y aparte cuestionado, que el presidente de la República, en circunstancias con una mayoría que también está dando cuenta de los distintos golpes que le ha dado el tema de la justicia, tenga que defenderse y tenga que legislar. Una situación bastante complicada a puertas del 28 de julio, en la cual definitivamente los pesos y contrapesos deben darse. Recordemos que la Junta Directiva tiene que elegirse el 28 de julio. Entonces, creo que daría un importante respiro a las relaciones de poder de que la Junta Directiva caiga en manos ya no del fujimorismo, sino en manos de las fuerzas en este momento representativas de la colectividad. Yo creo que eso sería un buen escenario. Y aparte, cuando el premier asumió el cargo, invitó a una mesa de concertación, a una política de diálogo. Se rompe precisamente la semana pasada, cuando el presidente Vizcarra acude al Congreso para de alguna manera llamar la atención por la poca prioridad e interés que tenían los proyectos políticos de reforma. Que era obvio. ¿Tú crees que estuvo mal que fuera el presidente? Yo creo que dentro de la política importantes son los gestos y las actitudes. Yo creo que en una situación en la cual ya se estaban dando elementos de conciliación, de discusión y conversación, yo creo que no era un buen gesto político que el presidente fuera como mesa de partes a presentar el pedido y en todo caso hacer una presencia política, ¿no? Es decir, el representante del Ejecutivo, sin haber pedido cita ni audiencia con el Congreso de la República, presentarse de esa manera y señalar básicamente los errores en la falta de diligencia en la tramitación del pedido. Me parece que en política los gestos sí importan y creo que fue una mala señal. Bueno, ante la comisión permanente, Pedro Chávarri sustentó su defensa informando que buscan su inhabilitación, su destitución, y que esto es más que nada por los fiscales del caso Lava Jato, ¿no? Más que nada dijo de que realmente ellos no estaban trabajando bien los casos y que también estaba mal usado cómo habían tratado los casos de Keiko Fujimori y de Alan García. Pedro Chávarri está hablando mal de los fiscales que están siendo apoyados por todo el pueblo. ¿Qué es lo que Pedro Chávarri espera todo eso y encima ahora siendo blindado? Es que esta figura, en cuanto poniéndonos como pueblo, ¿qué esperamos entonces? Si están blindando a esta persona que está hablando en contra de los que están luchando contra la corrupción y está siendo blindado. A ver, hay que distinguir algunas figuras que pueden tener relevancia penal y una relevancia de carácter administrativo funcional. En los equipos de investigación y en los equipos que se han conformado ahora con respecto a la lucha contra la corrupción, y en específico en este grupo de fiscales del caso Lava Jato, es obvio que el fiscal de la Nación debe mantener, dentro de la cuestión funcional y de autonomía, cierto nivel de independencia con respecto al desarrollo de las carpetas fiscales. ¿De acuerdo? Es decir, no debe direccionar, no debe influenciar, ni mucho menos dirigir esos trabajos que son autónomos. Sin embargo, las reuniones periódicas y los avances en algunos casos de determinadas carpetas fiscales dieron pie a serios cuestionamientos. Por ejemplo, en la carpeta del señor Hamilton Castro. Y en un momento se cuestionó la labor de este fiscal por no estar con la misma dinámica que los otros casos y las otras carpetas que se estaban manifestando. Que no se habían hecho las diligencias debidas, en fin. Entonces, la labor del fiscal de la Nación como cabeza del Ministerio Público significa eso: coordinar el eficiente y efectivo trabajo en el desarrollo de las carpetas. Sin embargo, en los últimos meses hemos visto por parte de los fiscales, y eso ocurrió el día de ayer con el fiscal Pérez, digamos, una conducta, a mi modo de ver, inapropiada, en el sentido de emitir cuestionamientos de orden político, ¿no? Cuando la labor es eminentemente de investigación, de persecución, una labor eminente técnica, la cual saludamos,
la cual efectivamente da cuenta de un trabajo prolijo, interesante, que no se había dado antes, ¿no? Es decir... Y que tiene todo el claro, apoyo así del es, pueblo, con ¿no? el apoyo. Pero cuando se desvirtúa las funciones de un fiscal, asumiendo una posición de orden político y emitiendo comentarios o haciendo apreciaciones que no le corresponden, entonces ya la cosa se desvirtúa. Muy enojado estaba. Eso significa politizar, y eso es un argumento a favor de quienes vienen postulando la tesis de la persecución política. El hecho, por ejemplo, de que el día de ayer el señor Chávarri dijera, pues, claro, los casos de Keiko Fujimori y demás casos, ya significa politizar. Y es más, que hasta el presidente Vizcarra estaba detrás de él porque reabrió el caso Chincheros. Y que por eso es que estaba casi, y que él era el perseguido político. Bueno, una estrategia de defensa interesante, ¿no? Porque si estás en un ambiente de discusión política, definitivamente el lenguaje es político. No es un lenguaje técnico, no es un lenguaje jurídico. A la discusión al interior del Congreso, de las comisiones de investigación, es un lenguaje político. Me parece una estrategia que le dio réditos y al final le resultó satisfactoria al señor Chávarri, en el sentido que sus pedidos de remoción fueron desestimados. Bueno, yo creo que eso ya estaba más o menos previsto. Estaba cantado. Sí, ya estaba previsto. De hecho, el fiscal Domingo Pérez dijo que no se siente representado, ¿no?, por este Parlamento, y que el presidente debe optar por la cuestión de confianza. ¿Tú crees que el presidente, ya con todo este preámbulo, llegamos a la pregunta, debe, como dicen algunos, ponerse los pantalones? Eso es lo que dicen. Y ver lo de la cuestión de confianza. Considero que no porque, mira Marcela, el elemento político, la inestabilidad, las luchas internas entre partidos, este estado de confrontación permanente en el Congreso y en los estamentos gubernamentales, en una situación como la actual, yo no digo con miras al Bicentenario, no, ¿de acuerdo? Yo veo con miras a, ya estamos a la mitad, casi a la mitad de este gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, a la mitad de este gobierno, con un proceso de reconstrucción que poco ha avanzado, y aparte con la necesidad de que la colectividad y el Estado peruano recobre la confianza. Este gobierno, lamentablemente, y lo digo como un ciudadano de a pie, siendo un gobierno de emergencia, siendo un gobierno, digamos, nacido del vientre de una situación de corrupción, me refiero al incidente del señor Kuczynski, tiene que recobrar y tiene que encaminarse en el sentido de la prosperidad. La economía está en automático. Totalmente. En automático. Y están los poderes públicos discutiendo sobre que viniste al Congreso, sobre que no me invitaste, la cuestión de confianza. Creo que debe ser un gobierno de técnicos con sensibilidad social y aparte recobrar el elemento del progreso económico. Ayer ha habido una marcha sobre la cuestión de confianza, no les dejaron llegar a la Plaza Bolívar justamente, lo cual pues encrespó a muchos, porque la congresista, hazme recordar, la congresista Vilcatoma fue la que fue y dijo: señor, ¿cómo es posible? Vienen padres de provincia, hay que dejarlos llegar, y los dejaron llegar, creando un precedente, y lógico, los de ayer también querían llegar y no los dejaron. Pero acá la situación es que hay gente que ya se está movilizando para que el presidente, ya están diciendo que se ponga los pantalones Vizcarra y vea lo de la cuestión de confianza. Yo también pienso que no debe ser, que económicamente no nos conviene, políticamente tampoco, que nos estamos desestabilizando. Pero hay un error, Marcela, ahí hay una percepción, una lectura, digamos, incorrecta, en el sentido siguiente. Tú no puedes gobernar un país sobre la base de la demanda ciudadana o de la expectativa popular. El pueblo quiere. No es el pueblo, dale lo que quiere, dale al pueblo lo que necesita. Esa es tu labor como gobernante, como estadista. El pueblo demanda, el pueblo quiere, el pueblo exige, ¿no? Al pueblo dale seguridad, dale garantía, dale inversión, dale trabajo, dale empleo, dale salud, dale una vida digna, ¿de acuerdo? Pero no vas a hacer una política efectista
¿de acuerdo? Sobre la base de una demanda popular y demanda social. Ese es el elemento que lamentablemente ha caracterizado a este gobierno. El tema populista. El tema de llevar a la confrontación y la plataforma política la demanda popular. Y la demanda popular no es otra cosa que la consecuencia del conflicto social. Entonces acá le das cabida a la demanda popular, pero no resuelves el conflicto social. Entonces, lamentablemente no puedes gobernar un país como el Perú únicamente satisfaciendo necesidades del pueblo. El pueblo quiere, el pueblo exige. No, señor. Los romanos decían, al pueblo hay que darle pan y hay que darle circo. Bueno, dale pan primero antes de darle circo. Y no nos dan ni pan, pero sí mucho circo. Exactamente. Circo. Fernando Delgado Alvisuri, muchísimas gracias nuevamente, nos has abierto el panorama. Ha sido un comentario más reflexivo que jurídico y menos político y menos. Pero lo que necesitamos. Más emotivo que jurídico. ¿Sabes qué pasa? Que necesitamos también eso, Fernando. Sí. Necesitamos también eso. Muchas veces nos dicen jurídicamente, políticamente, sí, pero necesitamos también un poco esta situación de retroalimentación, porque lo que estás diciendo, la gente está saliendo a pedir, está diciendo yo quiero esto, pero es verdad, hay que darle lo que necesita realmente el pueblo, y en este momento no necesitamos además, que el Congreso se cierre. Claro, y además fijarnos en la situación que están pasando muchos compatriotas en el Perú el día de hoy, con respecto al tema del terremoto en la selva. Por supuesto. Ahí debería estar enfocado el Estado, el gobierno, el Congreso, y las entidades públicas ahí, a salvaguardar la necesidad de estas personas, a las cuales les mando un saludo, ¿no? Mi solidaridad y mi aprecio. Hoy día me enteré que hubo un sismo en Arequipa también. Está temblando la tierra todos los días. Ayer han habido como 3 contables, ¿no? Porque hay muchos totalmente. Así bueno, es. Fernando Delgado, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a y bueno, nosotros regresamos después de esta pequeña pausa comercial.